Bienvenidos a Diálogo de Impacto, este espacio que justamente es para crear conciencia y para conocer la realidad que se está viviendo en el país en diferentes ramas, pero específicamente hoy vamos a abordar un tema que ciertamente ha llamado la atención y estoy seguro que usted que está en casa tiene muchas dudas y que justamente nos vamos a referir a lo que está viviendo en el Consejo Nacional Electoral a 144 días para que se lleve a cabo el proceso electoral. ¿Cuáles son los ambientes? ¿Van a haber elecciones realmente? Es mejor que usted no se pierda cada detalle de este espacio y es que durante estos días hemos vivido, específicamente esta semana, situaciones un tanto complejas, en donde pues el 7 de julio no se realizó realmente la entrega de ofertas para el TREP debido a que los colectivos de Libre impidieron el acto. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué razón se llegó a esto? También ayer fueron llamados por parte de los diputados y el presidente del Congreso Nacional a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que hicieran un panorama. Al final no sirvió de nada, porque como se ha vuelto una costumbre, se generó un caos dentro del Congreso Nacional y ninguno de ellos pudo exponer abiertamente cómo se trataba realmente esta situación, al extremo que se suspendió la sesión. Pero justamente el consejero Marlon Ochoa, al igual que el aspirante a la presidencia Salvador Narrala por el Partido Liberal, presentaron denuncias ante el Ministerio Público. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos conduce todo esto? ¿Cuál es el panorama real? Es por ello que hemos invitado y agradecemos realmente al diputado Marco Eliud Girón, que siempre pues está a la disposición para tratar esta temática. Justamente él como parlamentario nos dará su punto de vista y ese escenario que realmente todos los hondureños anhelamos, y es tener un proceso electoral transparente. Tanto el oficialismo como la oposición tienen sus puntos de vista, pero al final lo que debe de reinar es la voluntad popular del pueblo. ¿Se va a respetar? ¿Se van a realizar las elecciones? Bueno, esto lo estaremos abordando con el doctor Giro. Pero antes queremos presentarles a ustedes un contexto de lo que vamos a tratar justamente este día. Les recuerdo que usted puede participar a través de todas nuestras plataformas, formule las consultas, puede enviar su mensaje al 3182-5600 también para abordar esta situación que estamos atravesando como país a 144 días del proceso electoral. Lo que inició con total calma y tranquilidad la exposición de la consejera Cosette López en el Congreso Nacional se volvió un total caos, ya que colectivos de Libertad y Refundación irrumpieron durante su exposición ante el Pleno. Y esto generó un descontento por la seguridad de las consejeras. Libre no quiere elecciones y hoy quedó evidenciado con la convocatoria de estos colectivos violentos. Ustedes observaron, la consejera presidente participó normal, le dio explicaciones al pueblo. Y cuando ella estaba hablando, empezaron a ingresar los colectivos violentos de Libre. Con mochila, a ustedes como periodistas y a nosotros como diputados, le registran hasta las bolsas de los pantalones y aquí nadie ingresa. Y hoy ingresaron con mochila, en manada, en bulto, en grupo. Y seguían ingresando gente. ¿Cuál era esa iniciativa de ellos? ¿Cuál era su intención? Echarle las turbas de colectivo a las consejeras. Mientras tanto, el Partido Liberal culpa de manera directa a la Junta Directiva el ingreso de estos colectivos con la única intención de boicotear la participación de las consejeras en la sesión legislativa. Todo estaba bien, todos en orden, pero ¿qué es lo que originó el problema? Que el Congreso Nacional con su presidencia permitió que la platea se vinieran militantes de Libre, gente que estaban abajo de los colectivos que se lo dice alguien que conoce bien, que tienen y son pues cuando hay que hacer relajo, hace relajo. Y las consejeras se sintieron intimidadas. Libertad y Refundación por su parte calificó esto como un incidente menor y asegura que al momento de querer retornar la sesión y que las consejeras continuaran con su participación, fue la oposición quien no lo permitió. Lamentablemente se tuvo un incidente con algunos compañeros de los colectivos, pero se resolvió de inmediato.
pero eso fue aprovechado por los partidos tradicionales para sabotear la sesión del Congreso y no permitir que los diputados le pudiéramos preguntar a los concejales la real situación que está viviendo el Consejo Nacional Electoral y el por qué están queriendo volver al pasado, porque están queriendo volver al 2017, al mismo procedimiento de transmisión de datos que permitió aquel fraude electoral del 2017. Inicialmente el presidente Redondo había anunciado que iba a comparecer la consejera Cosette López, seguido de Ana Paola Hall, y finalizaría Marlon Ochoa en ese orden. Pero ante el zafarrancho, el presidente del Congreso se saltó la instrucción que él mismo había dado y se dio la palabra a Marlon Ochoa, finalizando con el cierre de la sesión. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Miren ustedes desde la Junta Directiva. Eso fue justamente lo que se llevó a cabo el día de ayer en la sesión ordinaria del Congreso Nacional, en donde los 3 consejeros iban a tener la oportunidad de poder expresarse. Entendemos que la situación se puso compleja, pero qué mejor que el doctor Marco Eliud Girón, diputado por el Partido Libertad y Refundación, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo realmente, porque hay mucha zozobra e incertidumbre también. Doctor, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el pueblo hondureño. Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, aunque de todo es conocido que yo soy un diputado de Libertad y Refundación, tengo mis posturas, pero lamentablemente lo que ocurrió en el Congreso Nacional es un reflejo de lo que está sucediendo fuera de él, en el Consejo Nacional Electoral, con sus concejales, pero también va más allá. Esta es una lucha por el poder de la nación y los partidos políticos, los 3 principales partidos políticos, están tratando de llevar agua a su molino, ¿no? Tratar de ganar las elecciones a como dé lugar. Hay reglas establecidas para llegar al poder, que son las elecciones generales, elecciones que deben de ser transparentes, que deben ser limpias, participativas, altamente democráticas. Pero el problema surge cuando se cambian las reglas del juego. Hay una ley electoral y de organizaciones políticas, pero que a lo interno del Consejo Nacional Electoral, el bipartidismo se ha puesto de acuerdo para no respetar esta voluntad. Y es lo que ha denunciado Marlon Ochoa, que no queremos elecciones estilo Matamoros-Batson. La oposición dice no queremos elecciones estilo Venezuela. Estamos totalmente de acuerdo. Queremos elecciones transparentes aquí en nuestro país y altamente democráticas. ¿A qué se está oponiendo Libertad y Refundación? Al manoseo de las actas que ha sido tradicional en nuestro país. Mire, hay una frase muy nefasta que ha utilizado en el pasado el bipartidismo. Nosotros venimos de ahí del bipartidismo, que es que el acta mata el voto. Y eso lo sabe muy bien el pueblo hondureño. ¿Qué significa que el acta mata el voto? Está la Junta Receptora de Votos, antes conocida como Mesa Electoral, donde están los representantes de los diferentes partidos políticos, representantes de los 3 partidos políticos. Ahí hay un equilibrio porque ambos o los 3 partidos se fiscalizan de que no haya fraude, porque hay un equilibrio. Ahí va a estar el representante de Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ahí son 3 partidos luchando por el poder, vigilando que no ocurra ningún tipo de fraude y que las personas ejerzan el sufragio, garantizado también por la libre circulación y la seguridad brindada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ese momento, al finalizar todo ese proceso electoral, viene el conteo de votos. El conteo lo hacen los miembros de la Junta Receptora de Votos y es abierto, es público el escrutinio. Abren, cuéntanos, muestra el escrutador, hay un presidente, un secretario, un escrutador, muestra el voto, el secretario lo va anotando en una pizarra y hay una pizarra donde van anotando los votos en los 3 niveles electorales, presidente, diputados, alcalde. En ese proceso, una vez contado eso, se hace el acta,
se confirman los datos que cuadren, que haya el número de votos, el número de personas que fue a ejercer, tiene que coincidir y cuadrar con el número de votos que hay en la urna. De eso, esa acta se transcribe o se escanea al servidor principal del Consejo Nacional Electoral y simultáneamente va a los 3 partidos políticos, de modo tal de que los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral reciben la misma información. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el cuello de botella? Esas actas inmediatamente deben de ponerse a disponibilidad de la población y empezar a hacer el conteo de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué es importante ponerlo en tiempo real? Para evitar el manoseo que ha ocurrido anteriormente en ese Consejo Nacional Electoral en el 2013, en el 2017. En el 2013 manipularon 5.000 actas, comprobado. 2017 manipularon 3.000 actas, comprobado. Con 3.000 actas, con 1.000 actas que usted manipule, puede definir una elección presidencial y quién es el ganador o el perdedor, no por la voluntad popular, sino que por adulterar actas electorales. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, lo que pretende hacer las 2 concejales del bipartidismo es contratar, entre comillas, técnicos, pero son activistas del Partido Liberal y del Partido Nacional que van a hacer un cuello de botella, no van a permitir que inmediatamente el acta salga a luz, sino que ellos van a decidir con criterios personales, y aquí es donde viene el manoseo y el activismo político. Ellos van a decidir, esta acta la podemos difundir, esta acta no la difundimos y va para bodega o va para escrutinio especial. Como la ley electoral dice que una vez terminada el conteo en la mesa electoral o junta receptora de votos en el centro de votación, que generalmente es una escuela o una institución, a las 3 horas, de acuerdo a la ley, deben de dar los primeros resultados. Si por cualquier atraso termina a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde el conteo, las primeras transcripciones tendrían que salir a las 9 de la noche. Y así como van enviando las mesas electorales, así deben de ir saliendo las actas. Es de modo tal que si hacen ese cuello de botella, como ocurrió en el 2013 y 2017, ellos podrían manipular los resultados. Y una vez a las 9 de la noche, diciendo que fulano de tal va ganando esta tendencia, ya hay un concepto de que es el ganador y ya no hay vuelta atrás, ya no hay verificación que valga. Y eso es lo que queremos evitar, que el pueblo hondureño se dé cuenta a las 9 de la noche quién es el ganador o la ganadora de la presidencia y quitar ese cuello de botella que permitiría enviar esas actas a escrutinio especial. ¿Qué significa escrutinio especial? Bueno, otras mesas que se colocan dentro del Consejo Nacional Electoral y cambiar el acta por otra. Ese es el escrutinio especial. Y ahí es donde anteriormente se han hecho fraudes electorales. Doctor, pero ¿no cree usted de que hablar en este momento, estamos a 144 días del proceso electoral, hablar de fraude desde ya, contrario a alertar a la población, más bien le desanima para no participar? No, en lo absoluto. La población ha demostrado su alta vocación democrática y lo demostró recientemente el 9 de marzo. Desde que en el Consejo Nacional Electoral hubo un boicot en contra de las elecciones internas. Eso fue un boicot, una conspiración que aún sigue investigada del Ministerio Público y que está en deuda del Ministerio Público en dar resultados. Hay actualmente 2 personas presas. Una que es el ex jefe de transporte del CNE, que trabaja ahí desde hace 14 años. Recuerde que el Libre tiene representación a partir del 2021. Antes no teníamos otra representatividad. O sea que ese jefe de transporte entró por el bipartidismo. Y está preso también otra persona que era asesor principal de una de las concejales. Son las 2 personas que están purgando prisión por el boicot del 9 de marzo, que el pueblo hondureño sabe muy bien de que anduvieron las maletas electorales en unos rapiditos. Mire, no hay problema en transportar las maletas electorales en camiones de las Fuerzas Armadas, en camiones
de la ENES, y eso se ha hecho siempre, ¿verdad? La ENES, Ondutel, todas esas instituciones han puesto los vehículos. De hecho, hay lugares que van a lomo de mula las maletas electorales. No, el problema no son los rapiditos, el problema fue que la distancia era a 1 hora. Bueno, en la Kennedy ahí nomás, el Infop queda ahí en Miraflores, y en la Kennedy eran las 9 de la mañana, 9 de la noche y no llegaban. Ese es el problema. De hecho, hasta el día siguiente llegaron. Claro, en horas de la madrugada. Sin embargo, la gente esperó. La gente, desde que ingresamos nosotros al sistema democrático en la década de los 80, allá en 1981, 82, la gente va a elecciones y ya las generaciones nuestras, los jóvenes, los mayores, ya tienen esa vocación de cada 4 años ir a las elecciones internas y luego las elecciones generales. Lo que se estamos alertando es una intentona de fraude, porque ellos lo aprobaron 2-1 en el Consejo Nacional Electoral, pero es violatorio a la ley. Nosotros en el Congreso Nacional podemos aprobar una ley, pero si la Corte Suprema de Justicia, alguien, un ciudadano común o un diputado presenta un recurso de inconstitucionalidad con esa ley que aprobamos en el Congreso Nacional y la Sala Constitucional dice que es ilegal, esa ley no pasa. Y ha sucedido. En el Congreso Nacional, por ejemplo, se aprobó por mayoría las sedes, sí o no. Pero ¿qué dijo la Corte? Que era inconstitucional y se derogaron las sedes. En el Congreso Nacional también se han aprobado otras leyes que el Congreso Nacional ha declarado inconstitucional, en otras palabras, ilegal. ¿Qué le quiero decir con esto al pueblo hondureño? Que aunque lo hayan aprobado 2-1, no significa que sea legal. Es ilegal de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley electoral y de acuerdo también a dictámenes legales del propio Consejo Nacional Electoral, que no debe de haber esa intervención humana que, para que el pueblo nos entienda, un manoseo dentro del Consejo Nacional Electoral. Entendemos esa parte, doctor, y seguramente también la oposición tiene su punto de vista respecto a ello. Ya vamos a tener a Gabriela Plata con algunas reacciones también. Pero si no se llega a un acuerdo entre los 3 concejales, ¿qué depara? ¿Van a haber elecciones? Mire, elecciones van a haber, obviamente. Yo creo que lo que sigue en este momento, al ver el zafarrancho que ocurrió dentro del Congreso Nacional, fuera del Congreso Nacional también, cuando estaban el pueblo en resistencia con los colectivos de Libre y llegaron un grupo del Partido Liberal, incluyendo una candidata a diputada, pues, si usted llega a un lugar donde hay personas de otro partido, usted prácticamente va a ir va a haber un choque. Y eso es lo que ocurrió en las afueras del Congreso Nacional. Recuerdo cuando Bartolo Fuentes fue a filmar a los diputados liberales y nacionalistas que lo agredieron, decían que lo habían agredado. ¿Qué dijeron ellos? Que Bartolo Fuentes fue a provocarlo. Entonces, también este grupo pequeño, eran como 6 personas que llegaron con una bandera del Partido Liberal, fue a provocar también a la gente que estaba en los bajos del Legislativo. Y hubo ahí un pequeño zipizape. Hay una encrispación política. Dentro del Congreso Nacional también lo vimos como ocurrió ayer. Pues el bipartidismo dice que porque entraron una gente en platea de colectivos de Libre. Miren, tampoco hay que ser clasistas. ¿Sí? Los que estaban en platea no es diferente a lo que ocurría cuando estaba el Partido Liberal y el Partido Nacional gobernando. En platea siempre ha sido para personas que llegan. Lo que pasa es que son clasistas porque es gente del pueblo que ahora, llegó doctor, ahí. pero disculpa que lo interrumpa, pero en los últimos acontecimientos quienes han sido protagonistas son estos colectivos de Libre. Esa es lo que se ha manejado, pero no. Óigame. Por ejemplo, con la presentación del TREP, con las ofertas del TREP, lo que impidió fueron los colectivos de Libre. Ayer aún y que el Congreso es del pueblo, pero no cualquiera puede entrar también. Bueno, siempre entra. Yo no era diputado, era estudiante de medicina y entraba sin problema. Íbamos a gritar consignas. Sí, porque como prensa nosotros tenemos que estar acreditados. No, pero platea para eso es. Toda la vida ha entrado personas ahí. Okay. Yo era estudiante de medicina, cuando yo entraba al Congreso Nacional íbamos a gritar consignas. Y no había suspensión, no había problema. Pero como éramos estudiantes de medicina, ¿verdad? Pero ya cuando entran ya personas de pueblo, de la barriada,
ya se comportan clasistas y ya dice, uy, no, ya son turbas. No, eso no es ninguna turba. Ellos nada más gritaron unas consignas ahí. Y eso no es nada nuevo. Los que han cubierto el Congreso Nacional han visto que han llegado ahí siempre y gritan consignas y no hay parte sin novedad. Pero claro, como hay una encrispación política, claro, cualquiera, pero dígame, ¿quiénes han sido violentos en el Congreso Nacional? ¿Quién llevó una pistola la otra vez al Congreso Nacional y se la puso un guardia? Fue un diputado del Partido Nacional, de Santa Bárbara. ¿Quién le pegó un puñetazo una vez a Harry Dixon? Fue un diputado del Partido Nacional, a Harry Dixon. Ayer, ¿quién le pegó una bofetada a un diputado del Partido Nacional? Y ahí tengo el video, si quiere yo se lo mando, yo lo tiré en redes. Jorge Cali le pegó una bofetada a un diputado del Progreso de Libre. Esos son actos violentos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre se le pegan las pulgas al perro más flaco. ¿A quién? Al de la barriada, al del colectivo de Libre, el que tiene la culpa. No es el colectivo de Libre el que tiene la culpa. Es la clase política y aquí hay una propuesta. Y lo dijo el Coordinador General de Libertad y Refundación, que se abra un diálogo de alto nivel de las cúpulas de los tres principales partidos políticos. El problema no es a lo interno del Consejo Nacional Electoral, el problema no es en el Congreso Nacional, el problema es esa falta de diálogo que hay de las tres cúpulas de los tres principales partidos políticos. ¿Y quiénes deberían conformar estas comisiones, digamos? Bueno, los coordinadores o presidentes de los partidos políticos, incluyendo los candidatos. Y estaríamos a la altura para eso, porque en los últimos hechos, pues hemos visto de que no hay consensos. Bueno, si queremos que las cosas funcionen bien y no ver más este tipo de encrispación política que podría provocar una crisis política, lo mejor es dialogar. Si crisis políticas han habido, por ejemplo, en la década de los 80, allá creo, a ver si usted me corrige, Suazo Córdoba gobernó del 82 al 86. Correcto. Más o menos un año antes, en el último año de gobierno, una crisis política. Recuérdese que querían hacer una constituyente. El ministro de la presidencia, que ese entonces era el expresidente Carlos Flores, él llevaba el decreto para extender el mandato de Suazo Córdoba 2 años más y hacer una constituyente. Y hubo una crisis política, pero se llegó a un diálogo. Luego, hubo otra crisis que se llamó la opción B, que cada partido político no hubieron elecciones internas, porque había mucho divisionismo en lo interno del Partido Liberal y del Partido Nacional, y se optó por la opción B, y ahí, de manera individual, ganó Rafael Leonardo Callejas. Pero al hacer sumatoria de partidos ganaba el Partido Liberal, pero ese era el acuerdo. El Partido Nacional lo respetó. Entonces, cuando hay acuerdos políticos y se respetan, se sale de la crisis. El 2009 no pudo haber un diálogo político y fue una crisis política que culminó con un golpe de Estado y sacaron a un presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya Rosales, y lo que sucedió fue catastrófico, más catastrófico que el huracán Mitch. Ese golpe de Estado nos convirtió en un narcoestado, narcorrégimen totalitario, violatorio de los derechos humanos, asesinatos, escuadrones de la muerte. Nos convirtieron en el país sin guerra más violento del mundo, éxodos masivos hacia el norte, violaciones constantes de derechos humanos, y no queremos pasar por lo mismo. Por eso abogamos por un diálogo, un gran diálogo político de alto nivel, para que si ahí se discutan esos temas, si ahí se ponen de acuerdo, inmediatamente el Consejo Nacional Electoral habría armonía, en el Congreso Nacional también habría armonía y en las elecciones generales también. Doctor, me está queriendo decir, o nos dice mejor al pueblo hondureño, nos está diciendo que mientras no existe ese diálogo de altura, las cosas van a seguir igual. Claro, porque se trata en los diálogos, bueno, si va a un diálogo tiene que haber una agenda, ¿va? Y en la agenda cada partido lleva sus puntos y hay que buscar los puntos más coincidentes. De lo que se trata es que todos vayamos en igualdad de condiciones a ese proceso electoral. En otras palabras, evitar el fraude o la posibilidad de fraude o la intentona de fraude,
porque nosotros no hablamos de fraude, de intentona de fraude estamos hablando, de querer repetir elecciones estilo Matamoros-Batson, usando la curva de Batson, los votos rurales. El pueblo hondureño lo recuerda muy bien cuando llevaron unos votos planchaditos ahí al Consejo Nacional Electoral y ahí los marcaban. Y ahí salió una teniente coronel de una embajada norteamericana a decir que Juan Orlando era el presidente. ¿Qué ocurrió después cuando lo capturaron? Allá en la Fiscalía de Nueva York, ahí empezaron a cantar los que extraditables, cómo colaboraron en ese fraude. Contrataron maras y pandillas para hacer actos violentos y echarle la culpa libre. Es que a nosotros nos acusan de violentos, pero ayer se vio que atacaron el bipartidismo con botellas con agua al concejal Marlon Ochoa. Nosotros no atacamos a las concejales. Unas consignas nada más, palabras no descalabras. Pero el concejal Marlon Ochoa sí fue atacado. Le tiraron botellas de agua, le tiraron agua. Se tuvo que cambiar de silla porque se vino la avalancha de bipartidismo. Entonces, ¿por qué le queremos echar la culpa al perro más flaco, a los colectivos de Libre, que son de la barriada? Por Dios, cuando estamos viendo nosotros que es la bancada del Partido Libre, del Partido Nacional, que se levantó a agredir y tuvimos que poner una valla alrededor de Marlon Ochoa para que pudiera dar su disertación. Claro. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Quiénes fueron los violentos el día de ayer? El bipartidismo. Bien, interesante lo que estamos conversando con el doctor Marco Eliud Girón, justamente en el marco de esta, o previo mejor dicho, a pocos días de que se lleve a cabo ya el proceso electoral. Un caminar que va a ser difícil, ciertamente, mientras no prevalezca el diálogo, un diálogo de altura según lo recomendado por el doctor Girón y que también lo han dicho las autoridades de su partido. Al regresar de la pausa seguiremos analizando, por supuesto, y dialogando respecto a esta situación y lo que depara para el país de cara al proceso electoral general. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continuamos en Diálogo de Impacto. Nos acompaña el doctor Marco Eliud Girón, diputado por el Partido Libertad y Refundación, y que justamente hemos estado en la primera media hora conversando respecto al panorama que se puede avecinar o que estamos viviendo actualmente justamente con el tema del Consejo Nacional Electoral, ese desacuerdo que hay y que presuntamente, pues por parte del Partido Libertad y Refundación hablan de un presunto fraude, ¿no? Porque tampoco es muy delicado también, porque no se trata de alarmar a la población, sino de contextualizar cómo están las cosas. Hemos hablado ya también sobre la participación de los colectivos del Partido Libertad y Refundación, en donde el doctor ha señalado que al perro más flaco le pegan las pulgas, que hay la oposición es clasista, dado de que en el Congreso Nacional pues pueden ingresar el pueblo como tal. Y eso es muy válido. Antes de continuar con el doctor Girón, vamos a establecer contacto con Gabriela Plata, justamente, que también nos tiene reacciones relacionado a lo ocurrido la noche de ayer en el Congreso Nacional. Hasta hoy no hay convocatoria, hasta esta hora no hay convocatoria. Sin embargo, el doctor Girón nos ha comentado de que hay reuniones, obviamente, por parte de los parlamentarios. Gabriela Plata en este momento también con más reacciones. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado, y muy buenos días a las personas que están desde el estudio central. Importante conocer las reacciones. Muchos lo han catalogado como un zafarrancho. Sin duda, una situación bastante cuestionable viniendo desde los padres de la patria. Pero bueno, que sea el abogado Raúl Paniagua que nos brinde más detalles. ¿Qué mensajes se está enviando precisamente desde la clase política? Muy buenas. Bien, muchísimas gracias. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días en estudio. Creo que es sumamente complicado lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional. Se manifiesta así que no se debió haber permitido la entrada a las personas del Partido Libertad y Refundación, pero independientemente si hayan entrado o no, siempre se hubiese llevado a cabo el relajo que se armó en el Congreso Nacional. Creo que en el Congreso Nacional se debió haber dejado participar tanto a los consejeros de un lado como de otro lado. Los diputados debieron haber mantenido la cordura. Lastimosamente han venido prácticamente en un enfrentamiento y
creo que también de forma negativa se utilizan las redes sociales y se hacen algunos argumentos para atacarse entre uno y otro consejero. Desde hace un tiempo atrás se vienen generando problemas de desconfianza. Creo que no fue correcto lo que manifestó la consejera Cosette López Osorio cuando manifestó hace un tiempo atrás que no habían condiciones para las elecciones generales. Eso no es correcto, porque el Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de gestionar, de crear, de coordinar, de controlar las elecciones, y si una persona que es encargada de generar, de controlar y de rectorar, organizar el proceso electoral, mandando esos mensajes de confianza, creo que se aumenta la desconfianza. Habría que preguntarle en estos momentos hay que preguntarle si hay condiciones para el proceso electoral de noviembre. Estas declaraciones sumadas a estos escenarios reiterados de violencia y confrontación entre los congresistas, ¿cómo podrían generar, o mejor dicho, desestimar la confianza en la población durante estas próximas elecciones, ya que argumentan existe un gran escepticismo de igual forma? Creo que en primer lugar hay que dejar los intereses de partidos políticos y crear los intereses por Honduras. Pueden haber pactos. El Congreso Nacional puede generar consenso, porque si no hay consensos a lo interno del Congreso Nacional, el Congreso Nacional se deslegitima, porque está creado para crear consensos, para generar condiciones, mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño. Creo que todas las bancadas en el Congreso Nacional deben crear un consenso, una serie de reformas donde todos los van a apoyar, todas las bancadas, para crear condiciones agradables o positivas para el pueblo hondureño, y en eso deben de trabajar todas las bancadas del Congreso Nacional. Pero si están las bancadas enfrentadas unas con otras, entonces creo que eso no nos va a llevar a ningún puerto seguro. Y por otro lado, tampoco yo he notado un tanto que por parte de la consejera López Osorio prácticamente está siguiendo la línea de la bancada del Partido Nacional, que anda haciendo una oposición meramente política, y eso no es ético, porque lo que debe haber en el Consejo Nacional Electoral deben haber posiciones eminentemente técnicas, político-electorales, en beneficio del proceso electoral. Porque si se sigue administrando desconfianza, si se sigue generando esa división, al final va a incidir negativamente en la psicología del pueblo hondureño para el próximo proceso electoral, y lo que va a ocurrir es que el que va a ganar va a ser el abstencionismo en el próximo proceso electoral, y eso es sumamente negativo, porque si hay abstencionismo van a llegar presidentes sumamente débiles sin respaldo popular. Muchas gracias, le agradecemos. Bueno, compañeros, las reacciones por parte de analistas y asimismo expertos en materia legal ante esta situación, lo que genera y las repercusiones que caen sobre la población hondureña en su decisión de votar este próximo 30 de noviembre. Nuestros análisis, compañeros, a esta hora de la mañana, y las diversas reacciones. Regreso con usted hacia el estudio central, licenciado. Bien, gracias, Gabriela. Doctor. Bien, creo que compartimos algunos aspectos del analista, que deben de haber consensos, que debe de primar los intereses de la patria, hacer a un lado los intereses partidarios. Estamos totalmente de acuerdo que el Consejo Nacional Electoral es un ente eminentemente técnico, pero los que están ahí son políticos, ¿verdad? O sea, son puestos por los partidos políticos y representan intereses. Al margen de que representen intereses, insisto en que debe haber un diálogo de alto nivel para poner las reglas claras. La posición de Libre es: no queremos elecciones estilo Matamoros-Batson con los votos rurales, que fue una farsa. No queremos que se sigan, después de las elecciones de 2017, que mandaron a hacer unos votos planchaditos y unas actas nuevas, fueron a prenderle fuego a unas imprentas para que no quedara ningún tipo de evidencia de ese fraude electoral. No queremos, como dijo la OEA, que certificó que más de 600 veces se había ido el sistema, que se había ido la luz, y que después, a altas horas de la noche, había un ganador, que era la alianza encabezada por Libre,
y vimos a un Juan Orlando Hernández desencajado, con cara de derrota, pero que después de irse 600 veces del sistema y haber sido la luz, apareció como ganador. No queremos eso, no queremos a Mapa Solution, que fue esa empresa que trajeron en el 2013-2017 y que la quieren volver a traer con otro nombre. Aquí todos nos conocemos, aquí entre gitanos no nos leemos la mano, sabemos cómo actúa el bipartidismo y ¿por qué no hacer las cosas transparentes? ¿Por qué querer volver a hacer lo del 2013 y lo del 2017? Pruebas, abundas cuántas hay. De hecho, la OEA, Organización de Estados Americanos, dijo claramente que las elecciones del 2017 debían repetirse por tanta irregularidad. Si la OEA dijo eso, ¿por qué queremos retroceder al 2013, al 2017 y no hacer las cosas bien de manera transparente? Que gane el mejor, que gane el que más votos obtenga en las urnas. Ya no queremos más elecciones estilo Honduras, decían. Anteriormente, con aquellos fraudes electorales que habían hecho Osvaldo López Arellano y anteriormente en 1954, que hasta hay una canción que dice, uno ganó las elecciones pero otro fue presidente. No queremos eso, queremos que el voto de cada ciudadano cuente, sea respetado y que no se violente la voluntad del pueblo hondureño. Justamente a eso, doctor, usted se refería y ha sido como la narrativa, vamos a decirlo así, tanto del consejero Marlon Ochoa, que incluso se ha traído y ha sonado más que antes, incluso el nombre o el apellido Matamoros Watson, ¿no? Producto de lo que se vivió de acuerdo a los estudios que hay en ese proceso electoral. Pero esta semana, por ejemplo, se abrió la licitación para el TREP y no se permitió. ¿Por qué? ¿Hay algún interés en particular por parte del consejero Ochoa porque sea una empresa en específico o es una mala percepción la que hay? Mire, nosotros hemos investigado, por ejemplo, la salida de Matamoros Watson fue un acuerdo político. Nadie quería, ni siquiera los nacionalistas querían que siguiera él, precisamente por la mala imagen que dio en esos dos procesos electorales, que hubo fraude, y eso ha sido comprobado. Uno de los acuerdos del 2021 es la salida de Matamoros Watson. Pero ¿por qué surge nuevamente la figura de Matamoros Watson? Porque él sigue dirigiendo desde afuera a la representante del Partido Nacional, que si bien es cierto, es una abogada preparada, pero no tiene la experiencia electoral. Y recuerda usted cuando ella mintió, porque se demostró después que mintió, que decía que había sido agredida por el jefe de las Fuerzas Armadas y tuvo que salir un audio, donde muy respetuosamente el jefe de las Fuerzas Armadas estaba pidiendo que la reunión fuera televisada, que fuera pública. Y ella salió diciendo que había sido agredida por el jefe de las Fuerzas Armadas y no era cierto. En el audio se ve que no hubo tal agresión, quedó como mentirosa. ¿A quién fue la primera persona que habló? Y ella lo dijo. Yo le hablé, dice, a Gilbert Bertrán, que es candidato a diputado del Partido Nacional y yerno de Matamoros Watson. Entonces, Matamoros Watson es la mano negra que está meciendo la cuna dentro del Consejo Nacional Electoral. Matamoros Watson sigue manejando los hilos dentro del Consejo Nacional Electoral. Él es esa mano negra, la mano peluda que está detrás y es el que quiere llevar a estas compañías. Son compañías manejadas por el Partido Nacional. Tenemos las pruebas, tenemos las investigaciones y nosotros nos chupamos los dedos, pues. Aquí todos nos conocemos. Entonces, eso es lo que se opone nuestro concejal. La mano fraudulenta de Matamoros Watson, que representa al Partido Nacional de Honduras, solo que tras bambalinas quiere. Entonces, mire, ellos quieren desnaturalizar el TREP. ¿Qué significa TREP? Sus reglas, por sus siglas, transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Y eso debe ser rápido, las primeras 3 horas, que el pueblo hondureño que vaya corriendo en tiempo real las actas y que sean publicadas, así como van llegando, sean publicadas. ¿Qué hizo Matamoros Watson? Bueno, eso, separar las actas que iba ganando la alianza
y las embodegaban y solo publicaban las que iba ganando Juan Orlando Hernández. Eso ya lo sabemos y lo quieren volver a hacer. Y eso es lo que no quiere Libre. Libre quiere elecciones transparentes y datos transparentes en tiempo real, de acuerdo a la ley electoral. Y lo que está haciendo el bipartidismo viola la ley electoral. ¿Por qué razón? Los únicos que pueden contar los votos es en la Junta Receptora de Votos, donde están los representantes de los 3 partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral lo que debe hacer allá, si bien es cierto, es contar las actas, pero publicarlas inmediatamente. No pasarlo a ningún manoseo técnico, entre comillas, que decidan qué publicar y qué no publicar. Ahí es donde está la trampa. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos televidentes que comparten también, aprovechando la presencia del doctor Girón, para darle respuesta a algunas. Anoche quedó demostrado que Libre tiene solo gente patán, como lo evidenció el señor Marlon Ochoa al denigrar a una de las consejeras mujeres con una insinuación fuera de todo lo profesionalmente se debe comportar alguien que se supone pasó por la universidad. Pareciera que esa universidad solo le enseñaron a ser incendiario, al igual que su comandante Mel Zelaya, que junto a Jo son los hondureños más ambiciosos y perversos que por desgracia ha tenido como presidente Honduras. Bien, tenemos otro mensaje también, aprovechamos a leerlo. Saludamos a Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, saludos. Gladys Suyapa Medina, lo único que hizo Cosette López fue hablar mal de Marlon Ochoa. No queremos que pase lo de 2017 y eso es lo que quiere Cosette López. No queremos elecciones al estilo Matamoros-Batson y eso es lo que quiere esa Cosette López. ¿Cuál es el objetivo de ella entonces? Bien, algunos mensajes que nos llegan a las diferentes plataformas y los compartimos también con ustedes. Dice Liz Raudales, y nosotros la mayoría de los hondureños no queremos elecciones tipo Venezuela o países comunistas, así que respeten la ley, pencos chabacanes, como dice la Ramona. Bueno, lo leemos textualmente. Lacho Erazo, y como lo querés al estilo venezolano, nos dice Marvin Perdomo, las quieren estilo Venezuela. Eva Castillo, entonces al estilo Venezuela. Loyman Enoch, no sé lo que quieren, lo que ustedes quieren es quedarse en el poder a como de lugar. Bueno, son reacciones, doctor, que compartimos también. Méndez Yassi nos dice el estilo Venezuela es lo que quieren. Existe esa percepción, porque hay que decir, no voy a mencionar el nombre de la compañía ciertamente, pero esta es una compañía que ha llevado el proceso electoral en Venezuela también y que no ha sido bien visto, doctor. Pero antes leo el mensaje. Totalmente de acuerdo con el diputado, nadie se indignó cuando el Partido Nacional agredió a Marlon, cuando la gente del Partido Nacional agredió a Marlon. Cuando la Cosette habló, nadie lo insultó ni le tiraron agua. Bueno, correcto. ¿Doctor? Sí, bueno, ahí dice un mensaje, parece. Vamos a leerlo. Dice, eso es para que ponen 3 representantes y Libre quiere hacer lo que dice. Hubiese puesto mejor 3 representantes de Libre. Bueno, comentarios, doctor. Bueno, le diré que ahí hubieron ataques y contraataques. Pero lo que dice una televidente es cierto, nosotros dejamos hablar a la consejera Cosette López, que quitaron unas consignas atrás, ¿sí? Palabras no descalabras. Ahora, Marlon Ochoa sí fue agredido, le tiraron botes de agua, le tiraron agua, tuvimos los diputados que ponerle una valla para protegerlo ante la avalancha que vino del bipartidismo y se tuvo que ir a unas curules atrás para terminar su exposición. La abogada Cosette López también agredió verbalmente al concejal Ochoa, que le dijo que por su juventud no tenía capacidad de estar en el cargo. Dijo la consejera también, bueno, si gritan atrás, dice, yo también tengo tambores de guerra. Eso también, el lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje corporal dan muchos mensajes. Yo creo que también la consejera, con el mayor de los respetos, porque es autoridad electa en el Congreso Nacional, pero también tiene que bajarle 2 rayitas a la prepotencia que miramos ayer. Miramos a una Cosette López muy prepotente, con un lenguaje fuera de tono, hasta cierto grado agresivo, cuando dijo, pues yo también tengo tambores de guerra y los voy a hacer sonar. Eso tiene un impacto enorme ahí en el Congreso Nacional cuando hay bancadas de diferentes partidos, ¿verdad? Y eso es un diálogo, una exposición
elevada de tono. Eso no es adecuado dentro del hemiciclo legislativo, que hay fuerzas antagónicas, pues. Hay dos fuerzas antagónicas. El bipartidismo, que ha quedado demostrado que son los mismos. Hace poco hicieron una reunión donde se le bautizó como el BOC 2.0, donde estaba ahí Nardi Asfura-Sabla, estaba Nelson Ávila del Pino, bueno, Asfura-Sabla del Partido Nacional, Nelson Ávila del Pino, estuvo un representante del Partido Liberal y un representante de la democracia cristiana, ¿verdad? Con un intento de unirse. Para nosotros ellos son los mismos, un bloque de derecha y nosotros un bloque progresista. Enfrentados ahí con contradicciones que son antagónicas y con un lenguaje que utilizó Cossette López subido de tono, pues vimos el resultado. Por eso sigo insistiendo, debe de haber un diálogo de alto nivel. Los presidentes de los partidos o coordinadores, como le quieran llamar, con los candidatos para ponerse de acuerdo con las reglas limpias de las próximas elecciones. ¿Y estamos a tiempo, doctor? Claro que estamos a tiempo, claro. En política muchos la definen como el arte de hacer posible lo imposible, el arte de llegar a acuerdos, de diálogos y consensos. Claro que es posible. Lo que pasa es que antes habían interlocutores, que eran las iglesias, pero después del 2009, después del golpe de Estado, cuando muchas iglesias, cuando digo iglesias, la alta jerarquía tomó partido a favor del golpe de Estado, quedaron descalificadas. Muchas ONGs quedaron descalificadas. Aquellos interlocutores que teníamos de medios de comunicación quedaron prácticamente descalificados y ahora no queda otra alternativa que el diálogo sea entre los principales líderes de estos tres partidos políticos para llegar a un acuerdo y ponerle fin a eso que estamos viendo nosotros tanto dentro y fuera del Congreso Nacional. Bien, estamos ya al cierre de Diálogo de Impacto, agradeciendo al doctor Girón siempre su caballerosidad y siempre esa disposición de poder venir a conversar con nosotros. En un minuto, doctor, quiero que me lo reitere. Diálogo de altura, ¿garantiza usted como miembro del Partido Libre que hay proceso electoral? Claro, va a haber proceso electoral. Mire, si en dado caso las reglas del juego las define el bipartidismo, si van a querer hacer tener esos activistas técnicos, pues nosotros vamos a tener nuestra gente, nosotros vamos a poner una maquinaria antifraude. Eso téngalo por seguro. Elecciones van a haber, esperemos que el bipartidismo recapacite y no intente o aborte esa intentona de fraude electoral y que vayamos a elecciones libres, transparentes, democráticas, participativas. Igual, si ellos ponen las reglas del juego, téngalo por seguro que nosotros tenemos gente suficiente para evitar cualquier tipo de intentona de fraude. Libre está organizado en todo el país. Tiene en todos los departamentos, municipios, caseríos, gente vigilante. Tenemos representantes dentro del Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, somos minoría, pero a veces, siendo minoría, cuando alguien quiere hacer un acto fraudulento con solo la presencia de una persona, puede evitar que alguien trastoque los resultados electorales. Libertad y Refundación está preparado para vencer el fraude, estamos preparados para ganar las elecciones, estamos preparados para llevar a la abogada Rixi Ramona Moncada Godoy a la presidencia de la República en elecciones libres y transparentes. Doctor Girón, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Y gracias también a ustedes que estuvieron pendientes de este diálogo. Sin duda, hay que reflexionar por el bien del país. Estoy seguro que ni usted, ni yo, por supuesto, queremos que nuestro voto sea manipulado a intereses de instituciones políticas particulares. Queremos transparencia, queremos demostrarle al mundo que Honduras ha cambiado políticamente, que ya todas esas situaciones que penosamente se siguen repitiendo, ya no se den más. Queremos tener un sistema democrático sólido
y no que sea juguete realmente para los intereses de algunos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Le invitamos a que continúe con Hola Honduras. Con permiso.